Iniciamos este periscopeo astillado hablando con ustedes acerca de un tema interesante que hoy ha sido puesto sobre la mesa de discusión por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un reporte en el cual se establece, entre otras cosas, la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que Julio César Mondragón, el normalista de Ayotzinapa, que fue asesinado, pero además con evidencias hasta ahora de haber sido desollado facialmente, supuestamente no habría sido víctima de esa acción humana, sino de la acción de fauna depredadora. Poco lo que plantea la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a lo que aquí sucedió. Dice que no hubo la suficiente que no hay las pruebas de que se haya realizado un acto humano de retirar la piel del rostro de Julio César Mondragón, porque en realidad luego de una serie de estudios se ha llegado a una conclusión diferente. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta afirmación está provista de la ponderación de circunstancias que se estiman determinantes. Tal es el caso de que el entorno del sitio en el que se encontró el cadáver corresponde a un camino de terracería a cielo abierto, aislado, solitario, con poco tránsito de personas y vehículos, con edificaciones que a la observación denotan poca actividad, con abundante contaminación de basura, abundante maleza y presencia de fauna de la zona. Peritos de esta Comisión Nacional, durante las visitas que realizaron al lugar, constataron que a un costado del camino del andariego, donde se encontró el cadáver de Julio César Mondragón, corre un afluente del río Naranjo, que sirve como receptor de aguas residuales de la ciudad y que a lo largo de su cauce arrastra gran cantidad de basura, ramas y sedimento, lo que de acuerdo a la información recabada, in situ ocasiona la proliferación de fauna nociva como cucarachas, ratas, perros, entre otros, que actúa como depredadora de la materia orgánica a su alcance. La postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relatan ellos que ha sido contrastada con la opinión de los peritos de la Procuraduría General de la República y con los miembros del equipo argentino de antropología forense. Hay divergencias, pero la CNDH estima que no son de fondo, que en realidad el propio equipo argentino, al no poder demostrar que hubo acción humana, está de hecho aceptando la tesis de que fue debido a la fauna depredadora. Y con los peritos de la PGR hay una serie de discusiones, pero que en el fondo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no desacreditan ni rebaten lo que ellos están planteando. Es de esas discusiones en las cuales, con tanta diferencia de tiempo, con tanta impunidad rodeando el caso de Ayotzinapa, bueno, pues es interesante que se aporten nuevos elementos de análisis y de discusión, pero bueno, no necesariamente ese es el fondo del asunto. Es interesante ver lo que señala la CNDH. Dice, a Julio César Mondragón le fueron provocadas fracturas en los 8 huesos del cráneo y en 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto de la cara, la más severa producida en el macizo facial. El cuerpo de Julio César presentó múltiples fracturas en 19 huesos del tórax y columna, 10 de ellas en arcos costales, 7 del lado izquierdo, 3 del lado derecho. En suma, a Julio César Mondragón Fontes le fueron ocasionadas 64 fracturas en 40 huesos de su estructura ósea.
Pues es parte de la barbarie que vivimos, de la impunidad y de estos señalamientos en los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos está entrando en una situación en la que, al menos lo que veo en las redes sociales, hay poca credibilidad y confianza en su propio dictamen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha ganado un lugar en la confianza ciudadana, entre otras cosas porque su origen ha sido un origen de mediatización concebido durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y entregado como un coto de poder al grupo que encabezó el ya difunto Jorge Carpizo MacGregor, primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador de justicia y secretario de Gobernación. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM le ha sido entregado históricamente el control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de tal manera que los rectores, su grupo político, van promoviendo a quien finalmente llega a ser el nuevo ombudsman oficial. Luis Raúl González Pérez, el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue miembro del equipo de José Narro, miembro importante en la plantilla directiva de la UNAM, y en otro tiempo fue el fiscal especial para el caso Colosio, otro caso también complicado, donde el rigor de la investigación jurídica ha sido también rebasado por la incredulidad ciudadana, que dígase lo que se diga en expedientes, datos, estudios forenses, números de fojas, estudios de peritos y cuantas cosas se puedan poner, la gente sigue teniendo una opinión distinta de la que oficialmente se tiene respecto al caso de Colosio. Ahora sucede algo parecido. El desollamiento de Julio César Mondragón fue tenido durante mucho tiempo como el ejemplo concreto de la bestialidad y el salvajismo al que se llegó en aquellas horas trágicas de Iguala y sus alrededores. Hasta hoy no ha habido justicia que la gente crea que realmente se esté realizando. No se ha avanzado, lo único que se hace es palabrería tras palabrería, informes, comisiones, reuniones, y en el fondo siguen en las calles de la Ciudad de México, de Guerrero y de todo el país los familiares de esos desaparecidos, activistas y ciudadanos que siguen demandando que haya justicia y que haya verdad, en este caso que concentra la gran tragedia del sistema político mexicano y de una sociedad permanente agraviada por los abusos de ese poder. ¿De qué sirve esta precisión que hoy defiende y que pone sobre la mesa la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues me temo que no de mucho. Lo importante hoy sería que hubiera justicia para Julio César Mondragón, que estuvieran en la cárcel los responsables de lo que ha sucedido, que todos quienes han mentido del ocupante de Los Pinos, Peña Nieto, para abajo, tengan el castigo que merecen por la infinidad de mentiras que le han dado a la nación mexicana, entre ellas la famosa verdad histórica proclamada por un hombre, Jesús Murillo Caram, cuyos familiares se han dedicado a beneficiarse de concesiones y negocios al amparo del poder, mientras toda la familia sigue disfrutando de eso, como muchos más en este México nuestro tan lleno de injusticia y de una extendida impunidad a favor de quienes ocupan cargos de poder. Bien, pues es un día en el cual otra noticia llamativa ha sido que Los Pinos de pronto ha iniciado una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra los congresos estatales de Veracruz y Quintana Roo para que no puedan expedir nombramientos de contralores, fiscales o comisionados en la presunta lucha contra la corrupción. Como es bien sabido, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo y César Duarte en Chihuahua han tratado de establecer paquetes para blindarse ellos y establecer una legalidad a conveniencia que impida que sus sucesores, que son sus adversarios políticos, los vayan a llevar a la cárcel, como han anunciado tanto Carlos Joaquín en Quintana Roo, como Javier Corral en Chihuahua, como Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz. Bueno, pues ante la exigencia sobre todo del Partido Acción Nacional y de ciudadanos en lo general, Los Pinos ha iniciado una acción de inconstitucionalidad pues peculiar, rara, inusual. Pareciera que miembros de un mismo partido están peleando entre ellos. Y pareciera también que no hubiera necesidad de todo esto si hubiera mecanismos de entendimiento entre miembros de un mismo partido. El propio
Javier Duarte de inmediato se ha allanado a la acción que inició Los Pinos y ya dijo que él por su parte deja de proponer magistrados anticorrupción y pidió que se declarara desierta la convocatoria para nombrar un fiscal anticorrupción. Es decir, Javier Duarte se acomoda a las peticiones de Los Pinos, deja que Peña Nieto se luzca, iniciando una acción de inconstitucionalidad y que sigan los arreglos del bipartidismo inducido con el PAN. Todo eso lo logra y lo entrega Javier Duarte a su jefe, que sigue siendo Enrique Peña Nieto. Pero en Quintana Roo el terco Borges se empeña en seguir llevándole las contras al gobierno federal. Ya descarriló a Carlos Joaquín, que era el candidato inicialmente deseado por Peña Nieto. Carlos Joaquín había sido subsecretario de Turismo en el gobierno de Peña Nieto y era quien quería Los Pinos que fuera el candidato a gobernador. Sin embargo, Roberto Borges le hizo marrullería y media hasta que no les quedó más que ocupar el espacio que siempre se usa para estos menesteres, que es la oposición entre comillas. De tal manera que renunció al PRI Carlos Joaquín y sin registrarse como militante de ningún otro partido, fue apoyado por el PAN, por el PRD, ganó y ahora está virtualmente de regreso a su casa, que es el peñismo. Bueno, pues Borges le sigue poniendo piedritas al hombre de Los Pinos en Quintana Roo. Dice que esperará el reporte de la Suprema Corte de Justicia y a partir de él ya determinará pues la aceptación de lo que resuelvan los ministros de la máxima instancia del Poder Judicial en México. En el fondo estamos en esta pelea en la que estos gobernadores, como muchos otros, buscan blindarse para no caer en la cárcel ante tantas pillerías que han cometido, por un lado, y por otro tratan de crearle los mayores problemas jurídicos, burocráticos y financieros a sus sucesores. Varios de ellos quieren basificar a su personal de confianza, a sus empleados cercanos, para que constituyan una carga económica para el próximo gobernador, que así tendrá menos disponibilidad de recursos para contribuir con soluciones en obras y servicios. Buscan también contratar deuda, dejar deuda actual a los que vienen, todo con tal de dañar con sentido político y electoral a los que vienen, cuando en el fondo a quien dañan es al propio pueblo de estos lugares. Pero bueno, como vivimos en una nación en la que no hay ni reglas, ni presencia, ni participación política, ni definiciones políticas desde el poder central, bueno, pues en los estados casi cada quien hace lo que puede y se defiende como cree y como considera. Seguimos en estos periscopeos astillados, leyendo y comentando algo de lo que algunos de ustedes nos reportan y nos mencionan. Alguien me dice, opine sobre Isabel Wallace y la demanda de una familia, no sé qué sea exactamente. Otra pregunta es, ¿qué México nacerá después del movimiento magisterial y para dónde? Pues no sabemos, estamos justamente en esa circunstancia, está dormida la raza. Alguien me dice, Juan Manuel JM te hizo pedazos, Carlos Marín. Bueno, pues respetable su opinión y su diagnóstico. Tan mal estamos los mexicanos que no nos damos cuenta de lo que hacen los políticos. Pues sí nos damos cuenta, pero estamos en una anestesia inducida, dominados por los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, y con un cinismo inducido y con un panfletarismo de la oposición que no nos permite analizar las cosas con seriedad. Nos han inducido a creer que todo es o bueno o malo, a que confiemos en caudillos, en salvadores, en proyectos esperanzadores, cuando la realidad es mucho más complicada de todo lo que suele darse en los discursos políticos. Solo cuando haya una construcción social fuerte y organizada va a poder haber avances aquí. De otra manera, todo seguirá distrayéndose, desgastándose y perdiéndose en ese esquema de la zanahoria electoral que nos lleva para adelante elección tras elección, confiados en que ahora sí, en la que sigue, ya mero, ya pronto, las encuestas dicen, los discursos dicen, cuando la realidad es que aunque se llegue al poder, hoy los que están, como lo estamos viendo con Borges y con
Duarte de Ochoa y Duarte el de Chihuahua, están sembrando las condiciones para impedir que un poder verdaderamente democrático, popular y esperanzador pueda hacer cambios profundos. Se coló un hijo de... Bueno, saludos desde Guadalajara, me envían. El individualismo gana terreno en México, la organización social es ahora una utopía. Sí, porque entre otras cosas nos han inducido el miedo, el pavor. Este esquema del narcotráfico y de los crímenes que ni siquiera son investigados por el poder forman parte de ese esquema en el que lo que se busca es que los ciudadanos nos cuidemos a nosotros mismos solamente, a nuestra familia, a nuestro ingreso, a nuestro trabajo, y que extingamos todo signo de solidaridad y de lucha social. Esa es una parte del esquema de control político que se plantea con estos escenarios de terror salvaje hacia defensores de derechos humanos, normalistas de Ayotzinapa y ciudadanos en general que saben que el poder terrible del narcotráfico impune, narcotráfico oficial y extraoficial, está siempre dispuesto a tender sus garras para asesinar, torturar, secuestrar. En eso está parte de nuestra pérdida del sentido de la solidaridad social y ese individualismo, que es un individualismo inducido. ¿Va a tardar en llegar el cambio? Pues sí, puede ser complicada. Excelente participación con Adela, es un gusto escucharte. Ya ven, alguien opina diferente. Saludos, Julio, toda una editorial. Denise, voto nulo, Dresser 2018. Bueno. La fauna depredadora que desolló a Julio César está en el 27 Batallón de Infantería de Iguala. Pues sí, pero no han permitido ni siquiera que entren investigadores allí y es probable que la fumigación especial ya no haya dejado mucha huella de esos depredadores, si es que los hubo. Saludos desde Torreón, me manda Belén Su Gallegos. Gracias. Saludos desde Chiapas, me envía Juanita Colocha. Bueno, pues gracias a todos ustedes. ¿Cómo visualizas lo que resta del sexenio de Peña Nieto? Complicado todo esto de haber puesto a Ochoa Reza como el presidente del PRI. Nos muestra que Peña Nieto no tiene ninguna intención de recapitular o de reconsiderar, que lo que desea es tener el control sucesorio, que está reviviendo a Luis Videgaray. Yo pienso que no tiene grandes posibilidades él en lo personal de ser el candidato a la sucesión, pero son el equipo de Aurelio Nuño y de José Antonio Meade, que son los verdaderos ganadores en este proceso. Ochoa Reza fue compañero de estudios en la Universidad de Columbia de Alejandro Murat y junto con Aurelio Nuño, Ochoa Reza y Aurelio Nuño trabajaron mucho en el diseño de lo que hoy es la reforma educativa, de tal manera que yo pienso que Peña Nieto va a apretar tuercas, va a batirse con todo lo que pueda para tratar de impedir que se le quite este poder, porque perder el poder significaría riesgo de cárcel, de castigo y de perder muchos de los privilegios que han ido consolidando. ¿Sabe algo sobre Era Familiar 2016? No. Saludos desde Puebla, gracias. ¿Será que un independiente gane en el 2018? Pues no creo, los independientes poca viabilidad les veo yo y si me apuran a decirlo, hasta poca independencia real les veo. ¿Quién piensas que será el candidato priista? Pues si ahorita tuviera que decir algo, pero todo va cambiando semana tras semana, pues ahorita a mí me parece que el candidato discretamente más encaminado es José Antonio Meade. Vean cómo están ya los anuncios en la televisión promoviéndose de Sol y sus empresas afiliadas. Y bueno, pues Indiana Meade, como dijo hoy mi amigo Víctor Trujillo, que yo he bautizado a este secretario de Desarrollo Social, pues Indiana Meade sigue metido en las comunidades y enviando despensas, apoyos, regalos en una virtual campaña de posicionamiento parecida a la que en su momento tuvo Aurelio Nuño, pero como a Nuño se le han caído las alas sucesorias, bueno, pues ahora todo está encaminado a este hombre, a José Antonio Meade. Es también importante que veamos hasta dónde van a llegar los conflictos internos. El grupo hidalguense, encabezado por Osorio Chong,
pues está siendo desplazado del proceso interno del del PRI por el grupo mexiquense encabezado por Luis Videgaray. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Habrá choque entre hidalguenses y mexiquenses? ¿Osorio Chong aguantará que lo hayan dejado moverse como presunto puntero y al final de las cosas echarlo para atrás? Bueno, pues ya lo veremos. ¿Qué opinión te parece, Mid? Pues lo he dicho, es el panista, el mejor panista que puede postular el PRI. La propaganda de Cedesol no solo es basura, más parece burla a la pobreza. Mid fue a la misma escuela que Legarreta. El PRI parece que no está interesado en ganar. Pues sí, pareciera, como yo lo he dicho, que hay un bipartidismo inducido con el plan del PAN como El Salvador en 2018. Si el PRI no levanta, que pareciera que no levanta, nombrar a un personaje como Ochoa Reza para el PRI, pues pareciera entregar anticipadamente la plaza. En sector de Cajonos, Oaxaca, las autoridades apoyan al magisterio, están hartos del gobierno. ¿Quién ganará el Estado de México? Vamos a dejarlo para un próximo periscopeo. Es muy interesante lo del Estado de México. Que haga un periscopeo de feminicidios. Saludos de Atlisco, Puebla. ¿Qué es lo peor de la reforma educativa? Pues el intento de privatización, el abrir las puertas a todo esto que plantea Mexicanos Primero, Claudio X González. Ya es tiempo de mandar a la X a los partidos políticos. Pues es que es una discusión profunda. ¿Tecnocensura es una realidad o simple psicosis? Es una realidad. Hay muchas personas. Está Alberto Escorcia, que ahora está en Barcelona, que están muy atentos a toda esta guerra que se está dando tecnológica y a veces hasta física contra quienes participan en difundir cosas en el ciberespacio. Saludos desde Puebla, gracias. Los independientes no sirven para nada. ¿Crees que PRI negociará presidencia con el PAN como en el 2000? Pues pareciera que están en vías de devolver la presidencia. Bueno, pues a todos les agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones, como siempre los corazoncitos de apoyo que se ponen en este sistema de periscopeo. Me envían saludos desde Durango, respecto a grupo hidalguense contra grupo mexiquense, guerrita de corazones en apoyo al astillero. Lo interesante sería que los ciudadanos nos colguemos de los partidos para cambiar. Astillero, todos estamos sedientos de su análisis. Gracias, gracias. Saludos desde Cholula. ¿La gente votará por Chong? No. Cuernavaca con el Cuau. Ya habrá tiempo para hablar de eso. ¿Qué opinas de Noroña? Pues Noroña ahí está criticando incluso cosas como el planteamiento de Morena en el Estado de México con Delfina Gómez. De Saltillo acá estará fuerte el 17. Sí, a ver qué sucede. Ojalá y mis paisanos de Coahuila encuentren el camino para un cambio importante allá en Coahuila. Ojalá y el PRI no vuelva con sus malos recursos a imponer, pues ya no a otro Moreira, pero sí a alguien relacionado con los Moreira. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Nos vemos mañana en otro periscopeo astillado como este. Como siempre, gracias con afecto y de corazón.